¿Qué tal amigos? Nosotros somos Misael Cruz Ramírez, Mayra Belén Telles Rodríguez, Ani Montserrat Vázquez Pescador y Brenda Belén Villegas López, alumnos de la licenciatura en Psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. El tema de hoy es la terapia implosiva. La terapia implosiva es una técnica utilizada en psicología que forma parte de las teorías conductuales para tratar fobias y ansiedades, donde se expone al paciente de manera prolongada e intensa a estímulos temidos, ya sea usando la imaginación o usando escenarios reales o ficticios. En este recorrido hablaremos sobre su contexto histórico, la descripción de su aplicación y los casos en los que se utiliza. Hola, buen día. Mi nombre es Belén Villegas y en esta parte del video yo les voy a platicar un poco de quién creó la terapia implosiva y su contexto histórico. En los años 60, como en la mayoría de las ciencias, la psicología vivió cambios. En esta época, el psicoanálisis predominaba, pero se apostaba por una evidencia experimental, que fue el conductismo. Y en este contexto nace la técnica llamada terapia implosiva, desarrollada por Thomas Stampf, que fue un psicólogo clínico nacido en 1919 y doctorado en la Universidad de Denver en Estados Unidos. Stampf combinó sus conocimientos del condicionamiento clásico de Pavlov y del conductismo de Skinner con una comprensión del mundo emocional influenciada por el psicoanálisis. En 1961 presentó por primera vez su método, una terapia basada en enfrentar los miedos de forma intensa e indirecta, sin rodeos ni exposiciones graduales. La terapia implosiva surge en un momento histórico clave después de la Segunda Guerra Mundial, ya que los psicólogos buscaban tratamientos más rápidos y eficaces para los trastornos de ansiedad, el estrés postraumático y las fobias. En este escenario, Stampf propuso una alternativa a la terapia de Joseph Wolf, quien en 1958 había creado la desensibilización sistemática, una técnica de exposición gradual acompañada de relajación. Stampf, en cambio, apostó por la exposición intensa e imaginaria, enfrentar el miedo de lleno sin evitarlo ni suavizarlo. La terapia implosiva se fundamenta en el condicionamiento clásico, el mismo principio que explica cómo un estímulo neutro puede generar ansiedad al asociarse con una experiencia desagradable. Stampf creía que la mejor forma de extinguir esa respuesta era exponerse mentalmente a la fuente del miedo, con toda la carga emocional posible, hasta que la ansiedad se agotara, y este proceso se llama implosión emocional y se basa en la idea de que al revivir la ansiedad intensamente en un entorno seguro, el sistema nervioso aprende que no hay peligro real y el miedo se disuelve. Aunque hoy la terapia implosiva ha sido reemplazada por técnicas más modernas como la exposición prolongada y la terapia cognitivo-conductual, su aporte fue decisivo, ya que fue uno de los primeros en demostrar que enfrentar el miedo en lugar de evitarlo podía transformar la mente humana, y su trabajo marcó un hito en la historia de la psicoterapia conductual y abrió las puertas a los tratamientos basados en la exposición que hoy se consideran altamente eficaces. En el ejemplo que estamos observando, se debe iniciar con una evaluación. El terapeuta realiza una evaluación profunda del nivel de ansiedad del paciente y al hablar en particular sobre los reptiles. Esto puede incluir una serie de preguntas abiertas, como por ejemplo, ¿qué sientes al ver una imagen de una serpiente o qué sucedería si te acercas a ella? A partir de aquí se pueden clasificar las situaciones temidas de menor a mayor nivel de ansiedad, para posteriormente llevar a cabo una introducción gradual a la fobia. ¿Qué es esto? Se comienza con una exposición de baja intensidad. Por ejemplo, primero podríamos mostrarle al paciente una foto o un video de uno de estos animales en un entorno seguro y controlado. El objetivo de esta práctica es que el paciente comience a familiarizarse con la imagen sin sentirse abrumado. Posteriormente se le puede mostrar al ejemplar en un terrario en donde el paciente lo pueda observar sin la necesidad de tener un contacto directo con él. Una vez que el paciente ha manejado el miedo en situaciones menos amenazantes, tales como las fotografías, imágenes y la observación a distancia, podemos continuar con la exposición más directa. Podríamos poner al paciente en una misma habitación con el ejemplar o con el ejemplar fuera de su terrario, siendo manejado por el cuidador o por el terapeuta. En este punto el paciente puede sentir una ansiedad significativa, pero el objetivo es que se mantenga calmado mientras observa el ejemplar. Por último, y como podemos ver en las imágenes, se puede acercar lentamente al paciente, llevando incluso al paciente a tocar al ejemplar. Como podemos ver en las imágenes, el paciente pues cubre completamente el brazo para evitar un contacto directo, pero pues definitivamente pudimos ver que es un avance notable, ¿no? del hecho de
de sentir esa ansiedad al solo verlo a la distancia, allá atreverse a tocarlo, como podemos ver en las imágenes, podemos ver un avance significativo. En esta ocasión hablaremos en caso particular del tratamiento de las fobias específicas. En especial, hablaremos de la ofidiofobia y de la herpetofobia, que es un tipo de fobia que causa una ansiedad intensa ante la proximidad de ciertos animales, tales como serpientes, lagartos o algunos tipos de anfibios. Las personas que tienen este tipo de miedo suelen evitar lugares donde puedan encontrarse con estos animales, tales como zoológicos, exposiciones o incluso ciertas áreas al aire libre. Para el caso de la terapia implosiva, la idea es que el paciente se enfrente de manera gradual a la fuente de su miedo en un entorno controlado, lo cual permita que la ansiedad se reduzca y que con el tiempo se dé la habituación. Esta técnica debe ser aplicada únicamente por un profesional capacitado en psicología clínica, ya que requiere un abordaje terapéutico seguro, ético y cuidadosamente estructurado. A continuación les voy a describir paso a paso cómo se aplica. El primer paso es la evaluación inicial. Este proceso comienza con una evaluación clínica completa, en la cual el profesional identifica el estímulo temido o situación generadora de ansiedad, como pueden ser imágenes mentales, recuerdos traumáticos o fobias específicas. Durante esta fase se exploran también los pensamientos negativos asociados a las emociones implicadas y las reacciones fisiológicas que el paciente experimenta. Se analiza la intensidad de la ansiedad, los antecedentes del problema y las posibles causas subyacentes. En el paso número 2 se elabora un listado de estímulos identificados y se va construyendo de forma jerárquica las escenas imaginarias relacionadas con este temor. Estas escenas deben estar cargadas emocionalmente, incluir elementos simbólicos, dramáticos o inconscientes y estar organizadas desde las menos intensas hasta las más perturbadoras para el paciente. El objetivo de este paso es activar progresivamente la ansiedad para poder trabajar con ella a través de la exposición. El paso número 3 es la exposición guiada y el mantenimiento, donde el paciente va a ser guiado a imaginar vivamente las escenas dentro de un ambiente seguro y terapéutico, y el profesional va a acompañar este proceso asegurándose de que la persona permanezca en la escena sin evitarla, se mantenga la exposición durante un tiempo prolongado y se permita que la ansiedad aumente inicialmente, pero luego disminuya de forma natural tras la habituación. Este proceso ayuda al paciente a tolerar progresivamente la ansiedad, ya que la exposición se repite varias veces, aumentando poco a poco la intensidad de las escenas. Y por último, el cuarto paso es la repetición y el fortalecimiento del proceso, ya que la exposición se realiza de forma continua y progresiva, va permitiendo que el sistema emocional se habitúe al estímulo. Con el tiempo, la ansiedad asociada disminuye y el paciente desarrolla una mayor capacidad de afrontamiento. Y el profesional puede ir incluyendo también momentos de reflexión posterior para identificar pensamientos distorsionados y reforzar el aprendizaje emocional logrado. La terapia implosiva fue muy utilizada para tratar fobias, casos de estrés postraumático y trastornos de ansiedad por su gran efectividad en un periodo corto de tiempo, aunque actualmente se opta por la utilización de otras técnicas de exposición y técnicas conductuales. Los ejemplos más utilizados son las fobias específicas, ya que permite exponer al paciente a sus miedos en un entorno controlado. Para poder ser aplicada, primero se debe realizar una evaluación clínica completa para identificar y organizar los miedos específicos. Posteriormente se realiza un proceso de exposición guiada en un entorno controlado y se llevan a cabo procesos de repetición y fortalecimiento con el objetivo de reforzar las habilidades de afrontamiento y control emocional. Finalmente, es importante aclarar y destacar que este tipo de procedimientos solo deben ser realizados por profesionales especializados para evitar riesgos.